Un saludo y bendiciones en el nombre del Señor. Continuamos nuestro estudio acerca de Jesús, de la divinidad de Jesús, de la deidad de Jesús. Seguimos estudiando en el Salmo 45, el versículo 6. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de la divinidad de Jesús. Salmo 45, el versículo 6. Dice así: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y vimos ya que este versículo tiene mucho que ver con Hebreos 1:8, que dice que el Hijo también tiene un trono. Ya lo habíamos analizado. Vamos a Colosenses 2, 8 y 9. Colosenses 2, 8 y 9. Dice así: Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fíjese, está hablando del Hijo. Escuche qué curioso. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El versículo 8 dice, anterior dice: Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Fíjese, la deidad de Jesús. Tito 2:13. Vamos a Tito 2:13 a ver qué dice la palabra de la deidad de Jesús. Dice: Y aguardando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjese, vuelve a mencionar que es Dios y Salvador Jesucristo. Curioso, ¿no? Que la Biblia confirme la deidad de Jesús. Y Juan 1:1 en griego dice kaiteos en hologos. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En el principio, desde antes de la fundación del mundo. Recordemos que Cristo les dijo a los fariseos: antes que Abraham fuese, yo soy. Estaba eternamente habitando por toda la eternidad, Jesucristo habitando con el Padre. Hay un dato curioso en Génesis 1:1. El primer versículo de la Biblia dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero cuando analizamos eso en hebreo se lee así: Bereshit bara Elohim. Y el término Elohim, que es el término usado para Dios, que se traduce en la Septuaginta después por Dios, pero en el hebreo es Elohim. El término Elohim está en plural, que quiere decir que hay más de una persona. Fíjese, el término es ellos, es decir, como dioses en plural, porque está hablando más de una persona. Bereshit bara Elohim en plural. Eso es curioso también. Vamos a leer Romanos 9:5. Romanos, escrito por el apóstol Pablo, 9:5, que encontramos sobre la divinidad o la deidad de Jesús. Dice así: ¿De quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios? Entonces, ¿por qué algunas religiones arrianas niegan la divinidad de Jesús? Es que la Biblia lo está diciendo. Yo a veces realmente, hermanos, no entiendo por qué las personas se encaprichan en negar cosas que están en la Biblia claramente. En otros estudios que he hablado acerca del infierno, versículos que están mostrando, por ejemplo, que el Seol es el sepulcro, no un infierno, y se encaprichan. ¿Sabe por qué? Porque cuando pasamos muchos años creyendo una cosa, nos cuesta después cambiar. Usted se puede pasar ahora mismo 20 o 30 años creyendo que el color azul no existe, por ejemplo. Se puede pasar 30 años creyendo que el color azul no existe. Un día le enseña a alguien, le muestra, le dice: sí, el color azul sí existe, y usted dice que no, porque usted se pasó 30 años creyendo que no, y sencillamente para usted no va a existir. Bueno, aquí Romanos 9:5 dice: el cual
de quiénes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Vamos a leer 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. A ver qué encontramos allí. Dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne en Jesús. Dios se manifestó, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Dios fue manifestado en carne. Seguimos. Vamos a 1 de Juan 5:20. 1 de Juan 5:20. Dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Bueno, hasta Juan estaba equivocado. Déjeme decirle, yo leí un versículo en el estudio anterior que Pedro está diciendo que Jesucristo es Dios. Bueno, Juan también, fíjate, los discípulos que lo conocieron cara a cara, que lo vieron cara a cara, estaban equivocados, porque hay doctrinas que piensan, religiones que piensan, o una religión en específico que piensa que Jesucristo no es Dios. Este es el verdadero Dios, dice Juan, y la vida eterna. Vamos a Mateo 2:11. Mateo 2:11, a ver qué nos dice la palabra de esto. Jesucristo, Dios. Dice Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Fíjese, lo adoraron porque era Dios. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron oro, incienso y mirra. Mateos 8:2. Vamos a Mateo 8:2. Dice: y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiar. Le dice Señor, sí, lo reconoce como Dios. Mateo 9:18. Vamos a Mateo 9:18. Dice: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir. Bueno, ya este es un poco más. Bueno, son muchos los versículos, los versículos que hablan de la deidad de Jesús. La Biblia está llena de ellos. Vamos a Juan 9:38. Juan 9:38. Juan 9:38. Son muchos los versículos bíblicos que demuestran la deidad de Jesús. Juan 9:38. Dice así la palabra de Dios. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Esto es cuando dice aquí que Jesús oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y le dijo Jesús: pues le has visto, y él que habla contigo, él es. Y él le dijo: creo, Señor, y lo adoró. Fue cuando ellos sanan, cuando Jesús sana a un ciego que es sanado, y le adoró. Creo, Señor, y le adoró. Seguimos. Tenemos Apocalipsis 1:8. Apocalipsis 1:8. Dice así la palabra de Dios: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir. Fíjese quién está hablando aquí, yo quiero que usted me siga. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y el que ha de venir, el todopoderoso. Es el todopoderoso. Él mismo lo dice: yo soy el todopoderoso. Vamos a leer Isaías 48:16. Isaías 48:16. Leemos la palabra de Dios en Isaías 48:16.
Dice así: acercaos a mí y oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Fíjate, aquí está hablando claramente de la Trinidad, de que Dios está compuesto por más de una persona. Dice: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Se habla ahí muy claramente acerca de la Trinidad. Entonces, hermanos, un último versículo sería Mateo 12:25. Hay muchos más, no voy a leerlos todos porque yo sé que hay muchas personas que tienen relación con estos versículos, pero hay muchos más versículos que demuestran la deidad de Jesús. Mateo 12:25 dice: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. No, este versículo no tiene mucho que ver, pero hay muchos versículos más. Yo tengo muchos más aquí. Reconocer la divinidad de Jesús nos hace salvos. Negar a la divinidad de Jesús es peligroso. Decir que Jesús era un ángel creado por Dios es totalmente antibíblico. Entonces yo le invito a estudiar más la Biblia, le invito a buscar los textos que dicen que Jesús es Dios, que estuvo con Dios desde el origen de todas las cosas. Es decir, no tiene un origen, mejor dicho, no tiene un origen, no nació, Jesús no tiene un nacimiento. Es eterno como el Padre. Dios les bendiga.